Buenísimos días, jóvenes queridos. Bienvenidos a nuestra segunda clase de la semana número 2 de macroeconomía. Hoy tenemos una agenda interesante. Tenemos que terminar el tema 1, comenzar el tema 2 y además hablar de la actividad de cátedra. Ya ocurrió la reunión, entonces ya tengo claro cuál es la actividad de cátedra y finalmente cómo va a quedar entonces nuestro plan de evaluación. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso para hacerles una propuesta y dependiendo de lo que tengamos, bueno, no es una propuesta en el sentido que ustedes puedan decidir o no, sino informarles más o menos lo que tengo en mente, ver qué les parece y, ¿cómo se llama? En función de eso, pues termino de acomodar el plan de evaluaciones y lo coloco en módulo 7 y en la página principal para que tengan acceso a la información, ¿ok? Entonces, como les digo, el primer punto de la agenda es terminar la actividad, la unidad número 1 y habíamos hablado entonces en nuestro concepto de macroeconomía, que la macroeconomía estudiaba la economía en su conjunto, estudiaba las consecuencias las consecuencias globales de las decisiones individuales, ¿verdad? De los hogares, las empresas y que además incluía el sector público, el sector externo y el sector financiero. Decíamos entonces que tenía dos tareas principales. La primera tarea consistía en calcular y analizar variables agregadas. Ya nos hicimos un paseo por los conceptos de las principales variables agregadas, así como las estadísticas para Venezuela, y ahora lo que sigue es hablar de la segunda tarea de la macroeconomía. Y esa segunda tarea de la macroeconomía no es menos importante, ya que se trata de, una vez que se obtienen los resultados, se analiza y se sabe el estado de la economía en un año determinado, pues entonces se puede evaluar si esos resultados son los deseados o si hay que aplicar política económica, medidas, estrategias para mejorar esos resultados en los periodos siguientes, ¿ok? Entonces, la segunda tarea de la macroeconomía parte de que hay unos objetivos muy claros. Estos objetivos acompañan el buen funcionamiento del mercado y generan una economía próspera. No es posible un crecimiento económico de largo plazo si no hay seguridad jurídica, si no hay inversión en investigación y desarrollo, y si no hay una macroeconomía sana, una macroeconomía estable, una macroeconomía que tienda a lograr sus objetivos. Entonces, por eso es muy importante entender cuáles son los objetivos y qué instrumentos, qué variables cuentan, con qué variables o con qué instrumentos cuentan las autoridades económicas para lograr conseguir esos objetivos. Porque además no es tarea fácil. Lamentablemente hay conflicto entre los objetivos en el corto plazo y eso hace que haya que ser muy ingenioso para ir reconduciendo la economía, ¿ok? Entonces vamos a ver este esquema general, que es un mapa que les permite entender de lo que estamos hablando. Luego vamos a hablar de los objetivos con más detalle y finalmente vamos a entender cuáles son entonces esas estrategias con las que cuenta el sector público para conducir la economía, ¿ok? Entonces tenemos como objetivos crecimiento del PIB, baja tasa de desempleo, control de la inflación, digamos que estos son los tres pilares más importantes. Luego viene la estabilidad del tipo de cambio y otro tipo de objetivos como que el déficit público y el déficit externo sean moderados. Siempre que ustedes vayan a realizar un análisis de una economía, se va a pasar por ver si se creció, si la tasa de desempleo es baja, si hay moderado crecimiento de los precios, si la apreciación o depreciación del tipo de cambio no se ha acentuada y si el déficit fiscal o el déficit público están en unos parámetros que se llaman razonables, ¿ok? Entonces, estos objetivos, para cumplir con estos objetivos, los gobiernos cuentan con políticas del lado de la demanda, que lo vamos a llamar política económica, y políticas del lado de la oferta. Las políticas del lado de la demanda son la política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. La política monetaria
tiene que ver con el manejo que haga el Banco Central de la cantidad de dinero y de la tasa de interés. La política fiscal, por su parte, tiene que ver con el manejo que haga el sector público de los impuestos y del gasto público. Y finalmente, la política cambiaria generalmente está a cargo de los presidentes del Banco Central y del ministro de Economía o de Hacienda o de Finanzas, cualquiera sea ese cargo, y ellos establecen cuál va a ser la política cambiaria, si va a ser tipo de cambio fijo, si va a ser tipo de cambio flexible. Lo normal es que sea tipo de cambio flexible y que vaya en una senda de crecimiento moderado, ¿ok? Para que no cause distorsiones en las decisiones de los agentes económicos. Hay otro tipo de políticas que ya son políticas que lo que quieren es estimular no la demanda como la política económica, sino la oferta, y en esas podemos encontrar políticas de comercio exterior, políticas de crédito o de financiamiento a la empresa, incentivos a la producción, como por ejemplo reducción de impuestos, este tipo de políticas que, repito, afectan a la oferta y no como la política económica que afecta a la demanda, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir, como les digo, a los objetivos. Dentro del objetivo decimos, el primer objetivo, ya hemos hablado del papel estelar que tiene el PIB, ya hemos hablado de que el proceso de formación y acumulación de capital nos habla de que las economías son más prósperas si el PIB o la producción total y el PIB per cápita, que no es otra cosa que el PIB dentro de la población, crezcan, ¿ok? Entonces fíjense de lo que se trata. Solo un aumento sostenido a lo largo del tiempo del PIB real, es decir, ese indicador de volumen, permite los ingresos suficientes para que la población satisfaga sus necesidades de bienes materiales, que son crecientes, y sostenga o mejore su calidad de vida. Las economías más desarrolladas han mantenido un aumento del PIB en tasas superiores al 2% por décadas. Yo les expliqué que también existían los ciclos económicos, de manera que hay periodos de auge y hay periodos de contracción. Pero lo importante es que el PIB potencial, que esa senda de crecimiento sea sostenida en el tiempo. Puede ser que la economía crezca a 1%, 2%, otros episodios crezca a 3%. Lo importante es, puede ocurrir algún periodo de contracción de -1, -2%. Lo importante es que la tendencia de largo plazo sea que el PIB real de un determinado año inicial sea menor que el PIB real de un determinado año al final del periodo, ¿ok? ¿Estamos claros con este objetivo? Fíjense, economía como Estados Unidos han hecho eso, tienen más de 100 años con esos movimientos cíclicos de la economía, pero con una tendencia creciente que obviamente se traduce en que su población ha ido mejorando la calidad de vida año tras año. Toda la población, no necesariamente, ¿ok? Acuérdense que el talón de Aquiles que tiene el PIB y el PIB per cápita es que dan una señal a nivel general o una impresión a nivel de promedio. Obviamente no son un indicador social que, como puede ser, por ejemplo, en la encuesta en COVID, que sí ya habla exactamente por estrato de cuál es la situación de las personas, ¿ok? Pero no tengan ninguna duda que toda economía que tenga crecimiento económico del PIB está generando ingresos y hay ingresos para distribuir y redistribuir en la población. Una economía que no esté creciendo está generando menos ingresos y eso está generando contracción en el consumo de las familias y en la calidad de vida de esa sociedad, ¿ok? Entonces, bueno, si no tienen comentarios o preguntas, el otro objetivo que obviamente acompaña al objetivo de crecimiento del PIB es que haya una baja tasa de desempleo. Recuérdense que el desempleo está totalmente asociado al factor trabajo. El desempleo, recuérdense que está medido como aquellas personas que están buscando trabajo y no lo encuentran entre la fuerza laboral, ¿ok? Por 100 para precisamente verlo en términos de tasa. Este realmente es el indicador por excelencia del bienestar de una economía. ¿Por qué? El aspecto más importante de la economía es el empleo.
ya que si las personas tienen un trabajo, perciben una parte del ingreso nacional de la economía que les permite acceder a mejores niveles de vida. La economía debe brindarle oportunidad a los ciudadanos para que puedan desarrollar sus competencias y que ello se vea reflejado en un crecimiento personal y familiar. Una economía como la venezolana, por ejemplo, que a muchachos como ustedes que están adquiriendo una preparación universitaria, si después no es capaz de brindarles oportunidades de empleo, oportunidades de crecer y de ir escalando en la medida que van haciendo crecer su acervo de capital humano, pues entonces obviamente es una economía que no está haciendo las cosas bien. ¿Ok? Entonces, ¿están claros estos dos objetivos importantísimos? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Fíjense ahora un objetivo que está como en el otro lado de la balanza, el objetivo de la estabilidad del nivel de precio. Cuando vimos el flujo circular de la renta, dejamos claro que los precios son esa señal que permite organizar los mercados. Recuerden que dijimos no hay ningún coordinador central aquí diciendo en esta economía qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién, sino que tenemos a una economía de mercado organizada entre oferentes y demandantes y las decisiones que toman los diferentes individuos que no tienen otro objetivo que maximizar sus intereses, pues permite que se generen los niveles de precio y esos niveles de precios condicionan a su vez cuál va a ser la decisión que van a tomar los agentes económicos. Entonces, en cada mercado hay un precio. Recuérdense que le dije a nivel individual que en cada mercado está la oferta de equilibrio y el precio de equilibrio y que las fuerzas de movimiento entre la oferta y la demanda van a generar que se tienda al equilibrio. ¿Cómo hacen eso? Bueno, porque una situación excedentaria donde la oferta es mayor que la demanda no se sostiene, una situación de escasez donde la demanda es mayor que la oferta tampoco se sostiene en el tiempo. Entonces, se logra esa gran señal, por ejemplo, en el caso de los mercados de bienes y de servicios, lo que se logra es que dependiendo de las preferencias de los consumidores, los productores, entonces sepan que allí se pueden obtener los precios más rentables y esos son los bienes que producen. Bien, jóvenes, resulta que la inflación proviene del movimiento del nivel general de precios y el movimiento del nivel general de precios está asociado a presiones por el lado de los factores monetarios, presiones de costos, ¿verdad? O presiones de limitaciones en la oferta o visto de otra manera, cuando la demanda está muy dinámica en función de la oferta. Es decir, a nivel macroeconómico se puede dar una señal de que los precios están creciendo a un ritmo mayor y eso no está en las manos de los agentes económicos, sino lo que hacen es que los agentes económicos reaccionan a ese nivel general de precios. ¿Cómo reaccionan a ese nivel general de precios? Protegiéndose. El trabajador presionando para que aumenten los sueldos, el empresario aumentando los precios para no perder su ganancia. Y entonces se van creando esos círculos allí de crecimiento de los precios y la consecuencia grave es que se pierde el funcionamiento del mecanismo del mercado. Es decir, en vez de estar esos productores y esos consumidores tomando decisiones racionales en base a la productividad, en base a el deseo de maximizar la utilidad, lo que están es peleando por tratar de protegerse de un fenómeno que está más arriba de ellos, que es la inflación, y se pierde todo el efecto positivo que trae el mecanismo de mercado, ¿de acuerdo? Entonces es la grave situación de la inflación, un fenómeno macroeconómico que termina resultando siempre de alguna manera, dijera el señor Friedman, por un desorden monetario, porque el Banco Central no le hace bien la pulsación a lo que es la cantidad de dinero en relación a las necesidades que hay de él, y entonces se van generando estos fenómenos, ¿ok? Entonces, bueno, de forma resumida, les coloco aquí
El fuerte crecimiento en el nivel general de precios distorsiona las decisiones de los agentes económicos, estamos hablando de las familias y las empresas, y por lo tanto no permiten la asignación eficiente de los recursos. Es decir, la inflación no permite que funcione correctamente el mecanismo de mercado. Empresarios y trabajadores suben el precio de su factor productivo para conservar su porción de ingresos en vez de ser el resultado de una asignación del mercado. Fíjense, por ejemplo, en el caso del factor trabajo, ya nosotros habíamos hablado que la productividad marginal de trabajo es igual al salario real. Eso significa que si lo vemos en términos de variaciones, la variación de el salario nominal debería responder, perdón, la variación del salario real debería responder a un aumento de la productividad y no a un aumento de los precios. Porque si el aumento del salario no va acompañado del aumento de la productividad marginal, genera inflación. ¿Okay? So, de todas maneras, cuando veamos las causas de la inflación, lo vamos a entender mucho mejor. Por ahora, lo que me interesa es dar esa señal de que si no hay un crecimiento moderado del nivel general de precios, un crecimiento controlado del nivel general de precios, pues entonces todo lo que hemos dicho de esa gran ventaja que tiene ese organizador, que no es un organizador central, sino que es un organizador formado por las decisiones de cada individuo, se pierde. Entonces, espero haberles dado esa idea general, que es la que me interesa ahorita. Repito, es mucho lo que nos falta por hablar del nivel general de precios y de la inflación. ¿Ok? De todas maneras, si alguien tiene una pregunta, por supuesto la puede hacer. Caramba, están calladitos. Espero que estén ahí conmigo. Fíjense, el objetivo de déficit público sostenible, esto también lo vamos a ver con muchísimo detalle, pero ¿de qué se trata? Se trata que siempre que el gobierno gaste más de lo que él ingresa, pues entonces obviamente estos gastos que no cubre con sus ingresos, tiene que pedir prestado, ¿ok? Y al pedir prestado, pues entonces él va a competir por los recursos financieros con el sector privado y el sector privado va a poder hacer menos inversiones. Y además, como está pidiendo prestado y está requiriendo y es un demandante importante, va a presionar a que suba la tasa de interés y esto también va a perjudicar a la inversión privada. O sea, en definitiva, se espera que los déficits fiscales no superen el 3% del PIB, porque si superan esa cuantía, empiezan a generar resultados macroeconómicos desfavorables, como son presiones para que la tasa de interés suba y acapararse recursos financieros que pueden ser utilizados por el sector privado para invertir. ¿Ok? Entonces, muy importante que se cumpla, que los gobiernos tengan una senda sostenida de déficit fiscal. ¿Qué significa esto? Fíjense, puede ser que pase por unos periodos de déficit fiscal, inclusive esos periodos de déficit fiscal pueden ser un poco elevados, pero después tiene que generar superávit fiscal, de manera que el saldo de la deuda sea controlable. Les puedo adelantar inclusive que con todo esto de la pandemia, la mayoría de los gobiernos están sumamente endeudados, ¿ok? Porque obviamente le han dado prioridad a no dejar que el consumo se desplome para que no se desplome la actividad económica, y eso ha hecho que entonces ahora estemos en un peligroso umbral donde todos los países o casi todos los países están altamente endeudados, y eso puede ir generando que igual la economía se resienta en algún momento porque esos gobiernos tengan que empezar a generar superávit. Y como saben, la única forma de generar superávit es aumentar los impuestos y entonces obviamente extraer más renta de la economía, ¿ok? Entonces, y obviamente ahí no sería para redistribuirla, sino para pagar gastos, para pagar servicio de deuda, que ya ese gasto se ha hecho. Entonces, ahí se puede convertir la cosa en una situación complicada, ¿ok? Luego está el objetivo de estabilidad cambiaria. Estamos hablando de, un poquito dijimos que el tipo de cambio era el precio al que se intercambia moneda nacional
por una unidad de moneda extranjera, dijimos que en la medida que el tipo de cambio sube, se deprecia, y eso le gusta a los exportadores porque reciben más moneda nacional por la unidad extranjera que están cambiando en el mercado cambiario, y no le gusta mucho a los importadores porque los importadores tienen que dar más moneda nacional por moneda extranjera. Entonces, al final, recuérdense que siempre vemos del lado de la demanda agregada, las exportaciones de manera neta, es decir, exportaciones menos importaciones, y va a ser importante que esa variable, ¿verdad? Esos agentes económicos no estén angustiados de que el tipo de cambio va a estar recogiendo otras distorsiones, porque si, por ejemplo, hay una presión cambiaria producto de una alta inflación, eso distorsiona las decisiones de los exportadores y de los importadores, y hacemos lo mismo, generan efectos negativos sobre la economía y, por ejemplo, pueden generar que las importaciones bajen muchísimo, y las importaciones, si recuerdan, no son solamente bienes finales, sino que generalmente más del 70% son insumos que utilizan las industrias o son maquinarias y equipos de origen importado que, como no se producen en el país, se compran al resto del mundo y que son para aumentar la capacidad de producción de la economía. Entonces, siempre nos vamos a encontrar, inclusive cuando podamos ahondar más en la relación del sector externo y el sector monetario, se van a dar cuenta que si hay un incremento de las exportaciones netas considerable y de las reservas internacionales, eso va a terminar generando inflación en esa economía. Pero bueno, estamos lejos para entender eso ahorita. Repito, a mí me gusta siempre abrirles toda la panorámica desde el principio, pero a los términos del examen, obviamente estos parrafitos que están aquí es lo que condensan lo que necesitamos saber acerca de cada uno de los objetivos de la economía, ¿ok? Por eso entonces les tengo aquí, objetivo de la estabilidad cambiaria: la economía tendrá un mejor resultado si los agentes económicos confían en que las autoridades económicas de su país mantendrán el tipo de cambio en una determinada senda, y si podrán manejar, aquí, ¿qué es lo que me dice allí? Los choques externos a los que se puede enfrentar la economía, ¿ok? Es perjudicial tanto una depreciación significativa de la moneda como una apreciación de la misma. Ambas cosas terminan generando cambios en el esquema de las exportaciones netas y pueden generar que haya o una expansión de la demanda agregada o una contracción de la demanda agregada, y eso siempre va a tener su parte perjudicial para la economía, ¿ok? Finalmente, el objetivo de déficit moderado: el resultado externo se mide con el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago. Todavía nosotros no hemos visto la cuenta corriente y la balanza de pago, nada más hemos visto las exportaciones netas, ¿ok? Pero simplemente la cuenta corriente de la balanza de pago lo que tiene es otras cuentas adicionales a las exportaciones netas, ¿ok? Importante por ahora es entender que un déficit externo elevado significa que la economía está significativamente endeudada con el resto del mundo y puede presentar problemas de insolvencia de sus pagos si sus ingresos externos se reducen. Este objetivo también lo vamos a entender mejor después que veamos la unidad. Por eso les digo, yo generalmente en esta primera parte me concentro en los 3 primeros objetivos. Son los que generalmente pregunto: el crecimiento del PIB, la baja tasa de desempleo y la estabilidad del nivel de precios, ¿sí? Porque es mucho lo que nos falta por recorrer para que entiendan con mayor cabalidad el objetivo del déficit moderado, el déficit público moderado, el déficit externo moderado y la estabilidad cambiaria, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Todo bien, profe. Excelente, me alegro, mi amor. Muchas gracias por responder. Entonces, fíjense, repito, tenemos unos objetivos macroeconómicos centrales: aumento sostenido del PIB, control de la inflación, baja tasa de desempleo y estabilidad del tipo de cambio. Tenemos unas herramientas que nos permiten poder cumplir estos objetivos.
¿Cuáles son esas herramientas? La política monetaria, la política fiscal y la política cambiaria. Hemos dicho que la política monetaria está a cargo del Banco Central. Primero, antes que eso, perdón, hemos dicho que existen los ciclos económicos, ¿ok? Que la economía pasa inevitablemente por periodos de crecimiento del PIB real y por periodos de desaceleración o de crecimiento negativo del PIB real, ¿ok? Y que para que esos ciclos económicos no tengan ni una aceleración pronunciada que genera presiones inflacionarias, ni una desaceleración marcadísima que genere una depresión, existen estos instrumentos para tratar de que no haya esos altibajos. Y esos instrumentos a quien permiten que pueda evitarse esos altibajos, a quien impactan es a los componentes de la demanda agregada. ¿Quién se acuerda cuáles son los componentes de la demanda agregada? A ver. En el chat o por el micrófono, ¿quién me dice los componentes de la demanda agregada? Aquí me quedo esperando. A ver, muchachones. Profe, yo creo que era lo de consumo, Correcto, inversión, correcto. ah, La parte ya del va, gobierno, ¿cómo se llama? gasto público creo que había. Correcto, gasto del gobierno. ¿Y quién nos falta? Ya no sé, no me acuerdo más. El sector externo, muchachones. ¿Cuáles eran las variables del sector externo? Lo de importaciones Y y eso. exportaciones. Ajá. Jóvenes, eso se lo tienen que aprender de memoria. Muchas gracias, por cierto, por intervenir. La demanda agregada es la suma de consumo, más gasto del gobierno, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Es decir, que podemos decir que la demanda agregada está compuesta por el consumo, el gasto, la inversión y las exportaciones netas. Que la demanda agregada es el gasto que hacen los hogares, las empresas, el gobierno y los extranjeros de la producción de bienes y servicios, ¿ok? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la política fiscal tiene dos importantes instrumentos, uno los impuestos y otro el gasto público, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el gobierno a través de estos instrumentos? Trata de, si está buscando el objetivo de aumento sostenido del PIB, impulsar hacia la derecha que haya un aumento de la demanda agregada. Si está buscando el objetivo de control de la inflación, que haya una reducción de la demanda agregada. ¿Cómo logra eso? Si lo que quiere es aumentar la demanda agregada, pues entonces aumenta el gasto público, es decir, aumenta el gasto del gobierno y aumenta las transferencias que le da a la familia, y eso obviamente se traducirá en un aumento del consumo y un aumento del gasto que va a permitir que aumente la demanda agregada. ¿Qué ocurre cuando aumenta la demanda agregada? Bueno, estas personas que tienen más unidades monetarias van a los negocios, empiezan a comprar más, los empresarios se dan cuenta que está aumentando las ventas y empiezan a producir más, y entonces la oferta, ¿verdad? Para adaptarse a la nueva dinámica de la demanda, empieza a aumentar la producción de bienes y servicios. La primera señal que recibe el empresario es que los inventarios son esas existencias que existen de insumos y de bienes finales que produce, esas existencias empiezan a bajar y entonces se da cuenta que tiene que producir más y se activa y produce más. Entonces, obviamente, ese impulso fiscal va a permitir que estemos a un nivel mayor de PIB real, aunque con la consecuencia de un mayor nivel general de precios, ¿ok? En el caso de que sea lo contrario, que quiere aplicar una política fiscal contractiva, pues entonces aumenta los impuestos. ¿Qué ocurre cuando aumenta los impuestos? El ingreso disponible de la economía, que después es el que se utiliza una parte para consumir y otra parte para ahorrar, se contrae. Y entonces aquí en los componentes de la demanda agregada, la variable que se contrae es el consumo y se logra una reducción del ingreso. Obviamente, cuando estamos aplicando política monetaria contractiva, el efecto que queremos lograr es
bajar las presiones sobre el nivel general de precios, aunque eso lamentablemente se traduce en una reducción de la producción de bienes y servicios. Por eso es que les decía que los gobiernos se enfrentan a un conflicto de intereses o de objetivos, perdón, en el corto plazo, pero ese no lo vamos a mencionar todavía. Entonces, repito, política fiscal directamente actúa sobre el gasto público, sobre el consumo a través de cuando aumenta el gasto, o influye sobre el ingreso disponible de la economía cuando impacta los impuestos. Repito, siempre el objetivo es mover, desplazar la demanda agregada, bien sea hacia la derecha en función de crecimiento o hacia la izquierda en función de reducción, dependiendo obviamente si sus objetivos son aumentar el PIB o controlar la inflación. ¿Ok? ¿Alguna duda con la política fiscal? Por ahora, ¿qué me interesa? Que entiendan que la política fiscal es la estrategia o el manejo que haga el gobierno de los impuestos y del gasto público para lograr un objetivo macroeconómico. Que si su objetivo es el aumento sostenido o un aumento del PIB, perdón, va a tener una política fiscal expansiva, ¿ok? Una política fiscal expansiva que lo que quiere es que aumente el PIB real. Por el contrario, si su objetivo es controlar la inflación, va a aumentar los impuestos. Eso va a reducir el ingreso disponible y va a reducir el consumo. Es decir, va a hacer que la demanda agregada se reduzca y eso va a quitar presión sobre los precios, porque la demanda tiene mucho que decir en cuanto a lo que pase con el nivel general de precios. Siempre que la demanda agregada esté subiendo, esté impulsándose, eso va a hacer que las empresas quieran producir más, contraten más mano de obra, empiece a haber presiones por el lado del costo y empiecen a subir los precios, ¿ok? Cuando obviamente al revés, cuando está la demanda deprimida, pues entonces hay que darle algún impulso porque los agentes económicos seguramente no tienen confianza en la economía y entonces están en un nivel de producción muy por debajo de la capacidad total, es decir, se está en recesión. Entonces, recuerden, siempre que hablemos de política económica, estamos hablando de impactar el consumo, de impactar la inversión, de impactar el gasto del gobierno o las exportaciones netas, ¿ok? Obviamente voy a hablar de la política cambiaria porque nos quedan 4 minutos y dejo la política monetaria para la otra sección porque es más complicada de explicar. Y entonces fíjense, en el caso de la política cambiaria, directamente sobre quien queremos influenciar es las exportaciones y las importaciones. Si lo que queremos es una política, un crecimiento de la demanda agregada, pues obviamente la depreciación del tipo de cambio conduciría a un aumento de las exportaciones netas, la apreciación del tipo de cambio actuaría de forma contraria. De todas maneras, insisto, como ya lo hablamos en la otra parte, el caso de la política cambiaria realmente consiste en no permitir que el tipo de cambio reciba shocks por el lado de la inflación o shocks externos que generen distorsiones cambiarias, sino que tenga una senda de crecimiento lo más estable posible para que exportadores e importadores tomen sus decisiones sin recibir ningún tipo de distorsión por el lado del tipo de cambio, que eso realmente es lo importante. Más bien, los gobiernos lo que suelen hacer es políticas del lado de la oferta, es decir, suelen generar algunas ventajas arancelarias, están todos los acuerdos de integración, ¿sí? O sea, más bien es otro tipo de medidas que prefieren. Generalmente lo que es más activo en las autoridades económicas es la política fiscal y la política monetaria, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, disculpe, ¿me escucha? Sí, cuéntame. Este, quería hablar de que hay casos en los que el aumento del gasto público no aumenta la demanda agregada, como el de Japón, que se ha endeudado mucho y no ha aumentado la demanda agregada, y el de Ecuador,
sé que eso viene ya con la dolarización, tiene mucho con deflación en Ecuador en los últimos años. Exactamente. Justamente le pasó lo mismo que a Japón, fíjate. La deflación, recordemos que la deflación es la reducción del nivel general de precios, ¿sí? Pasa esto que está aquí, se reduce el nivel general de precios. Cuando se reduce el nivel general de precios, yo te decía que esa es una situación dramática, terrible. ¿Por qué? Porque del lado de la oferta puede ser que el oferente obtenga la producción a unos costos determinados y como los precios siguen cayendo, cuando vaya a vender el bien, termine perdiendo. Entonces, generalmente va a producir lo mínimo. Y del lado de la demanda el efecto es peor, porque como sabes que los bienes y servicios van a ir costando menos en el futuro, pues entonces también consumes lo mínimo para esperar que haya una mejor oportunidad de precio. Entonces, eso genera unos estancamientos económicos terribles, terribles. A Japón le ha costado, como dicen, Dios y su ayuda salir de ese proceso de deflación, porque entonces resulta que, por ejemplo, los japoneses son muy ahorradores, porque al final está generando una gran cantidad de ahorro, ¿ok? Pero el problema es si ese ahorro, ¿qué está pasando con ese ahorro? Si ese ahorro se está canalizando a la inversión o se está canalizando solamente a tener activos financieros externos. Entonces, cuando es así que está la inversión deprimida, pues entonces el gobierno se las ve complicadas y lo que hace es tratar de aumentar de todas las formas posibles la inversión pública, aumentar el gasto del gobierno y tratar de impulsar el consumo. Pero, por ejemplo, en Japón decían que, por ejemplo, daban unos vales para que la gente comprara y hasta los vales tenían que ponerle fechas de caducidad porque si no los japoneses los guardaban para tenerlos allí para un consumo en el futuro. Entonces, ciertamente la política económica, yo soy por eso les digo que en ese sentido yo soy bastante keynesiana, yo apuesto muchísimo a que la economía la economía mundial ha tenido este crecimiento que ha sido muy sostenido desde los años 50 para acá, porque nos hemos